damos la bienvenida desde las instalaciones de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 17 de abril, con el tema microbiología ocular, a cargo del doctor Carlos Ayón Arce, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Carlos Ayón Arce, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como ya han visto, es Carlos Armando Ayón Arce. Soy médico cirujano de la Universidad Federico Villarreal y biólogo microbiólogo de San Marcos. También tengo un posgrado en salud pública y tengo la jefatura del laboratorio de microbiología ocular ya hace un buen tiempo, más de 25 años, casi ya 30. Y bueno, yo quería hablarles sobre microbiología ocular y de nuestro laboratorio en sí. La microbiología ocular en verdad es una especialidad de la microbiología que es muy interesante porque simplemente vamos a servir a los oftalmólogos en este caso. Nosotros tenemos un laboratorio de microbiología ocular que todos nosotros conocemos que la microbiología es muy amplia, entonces vamos a tratar de sintetizar lo que hacemos, que es lo que es más común en nuestra sede. Ustedes saben que la microbiología general pues abarca lo que es bacterias, micología, lo que es hongos, parásitos y lo que es virus. Nosotros como laboratorio especializado, porque también eso tenemos que hacer notar, nosotros no somos un laboratorio de patología clínica o parte de un laboratorio de patología clínica, somos un laboratorio especializado solamente en lo que es ojos. Por consiguiente, el laboratorio especializado en microbiología ocular sirve de instrumento o es un órgano de instrumento para la investigación, apoyo y ayuda diagnóstica en el tratamiento en oftalmología. Aplicamos conocimientos básicos y métodos de laboratorio en realidad muy simples y procuramos trabajar con técnicas y equipos de última generación. Es necesario saber que nuestras muestras en oftalmología son diferentes a otro tipo de muestras. Por lo general son muy pequeñas, el volumen es muy mínimo, entonces tenemos que tratar de aprovecharlo en su más mínima expresión. Igualmente tenemos que emplear métodos de transporte adecuados para evitar que esta muestra se pierda, se deshidrate, etc. Por ejemplo, en el caso del vitrio, ¿no? La cámara anterior del vitrio tiene un volumen, en realidad cuando nosotros recibimos el volumen de vitrio es un volumen de 1.5 a 2 mililitros respectivamente, entonces tenemos que tratar de aprovecharlo en lo máximo. Igualmente, en lo que es cuando nosotros tomamos muestras de la córnea es un tejido muy sensible y tiene más o menos un diámetro de 1 milímetro en la región periférica, pero en la parte central donde ocurren las úlceras corneales son de 0,6 milímetros, entonces tenemos que tomar la muestra con mucho cuidado para evitar una perforación. Es por esto que la importancia que se tiene que tener y la comunicación entre el oftalmólogo y el médico microbiólogo en este caso para poder guiar la elección de los medios de cultivo, los más apropiados y el reparto de este volumen de la muestra sea efectivo. En nuestra sede las infecciones más comunes son las conjuntivitis y las más frecuentes son las bacterianas. Le siguen las úlceras corneales, que pueden ser de variable etiología, bacteriana, fúngica o viral o amebiana, y luego siguen las blefaritis que posteriormente vamos a hablar sobre los ácaros. Nuestros procedimientos básicos en el laboratorio son fundamentalmente la toma de muestra, que es muy importante. Es por esto que es difícil que nos imiten en otro sitio, porque de la toma de muestra depende, digamos, la eficacia o el éxito en el resultado de los análisis. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado en la toma de muestra, porque es una muestra diferente. Usamos coloraciones fáciles, hacemos el aislamiento e identificación de los agentes etiológicos y lógicamente hacemos también un diagnóstico citológico de reacción inflamatoria, que es un idioma en el que nos permite decir qué está pasando en ese momento en el ojo. Como todo laboratorio tenemos que tener una serie de materiales necesarios
En este caso nosotros tenemos nuestra cabina de flujo laminar o flujo de bioseguridad, cabina de flujos de bioseguridad para hacer todo lo que se refiere al procesamiento de las muestras. Tenemos nuestros equipos estériles, nuestros lapiceros, nuestras láminas, gotitas anestésicas, nuestros caldos de cultivo, lógicamente todos los agares para hongos, para bacterias y lógicamente láminas para hacer los frotis respectivos. En el caso de las tomas de muestra es importante remarcar que usamos la espátula de Kimura, que es un instrumento que nos es de mucha ayuda porque las hemos diseñado de tal manera para poder sacar la muestra, en este caso si fuera de córnea, y no poder perforarla, de diferentes diámetros. Y esto se utiliza tanto para sacar muestras del fondo de saco, hacer frotices en las láminas y poder colorearlas y hacer un diagnóstico citológico o para ver qué tipo de bacterias hay. Igualmente hacemos el raspado en el párpado superior, en el borde o en el párpado superior, para poder ver algunas estructuras interesantes, por ejemplo, lo que implica que es tracoma o conjuntivitis vernal, y eso verlo en una reacción inflamatoria, ver si hay muchos eosinófilos o si hay células plasmáticas y por ende dar un diagnóstico respectivo. Nuestras coloraciones básicas, que son la coloración Gram para ver bacterias Gram positivas o Gram negativas, la coloración Jensen, como decía, para la reacción inflamatoria, que también es muy importante, la coloración Paz para ver hongos, la coloración Zinn-Nielsen para ver bacilos alcohol resistentes, que en realidad es muy poco que lo utilizamos, y la coloración azul algodón de lactofenol para colorear hongos y poder observarlos en el microscopio. Nuestras infecciones oculares más frecuentes o las más, digamos, saltantes, entre otras, vamos a mencionar a las conjuntivitis, las queratitis o úlceras corneales, al tracoma, a las endoftalmitis y a las blefaritis. Las conjuntivitis, son las infecciones más comunes, más conocidas, ¿no? Es la infección de la conjuntiva y es lo que más acude a nuestros servicios, siendo las bacterianas la de mayor porcentaje en relación a otras, como por ejemplo las virales, las cuales tienen un curso autolimitado y su valoración clínica en realidad es fácil a veces de determinar porque son muy acuosas, ¿no? Entonces no se necesita un diagnóstico microbiológico más exhaustivo, por decirlo así, a no ser que para estudios epidemiológicos podríamos hacerlo. Los virus más frecuentes en este caso tenemos a los adenovirus, los virus respiratorios, los del grupo herpes, etc. Pero en realidad las bacterias son las más responsables en un 75-85% de todos estos episodios de conjuntivitis. Por ejemplo, acá vemos una conjuntivitis también, que es la conjuntivitis gonocócica, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces es muy aparatosa, como podemos ver, hay mucha secreción, mucha pus, el ojo está totalmente rojo. Y es fácil también de poder diagnosticar porque con un frotis de Gram podemos ver los diplococos Gram negativos, que son intracelulares, están dentro de la célula y prácticamente el diagnóstico ya está hecho. También en el caso del tracoma, por ejemplo, ¿no? que es una enfermedad del ojo aparentemente solamente porque no tiene compromiso sistémico y significativamente su respuesta inmune también es muy pobre. Ocurre donde prevalecen generalmente sitios de mala economía, hay pobreza, poca higiene, ¿no? Y por lo general las mamás lo transfieren a sus hijos en el momento del parto, siempre y cuando sea también una conjuntivitis, digamos, de inclusión, que le llaman también conjuntivitis de inclusión, que en este caso sí es una enfermedad venérea, ¿no? Y se desarrolla pues por contacto sexual. Y los serotipos responsables son del D al B, del D al J, ¿no? Y a veces son varios diferentes serotipos, el B o el C, pero en realidad es una conjuntivitis genital. Mucho viene acá la conjuntivitis tracoma, que no es necesariamente una enfermedad venérea, se puede transmitir a través de un objeto o a través de repente un agua contaminada. Y las características, como podemos ver, es que tienen el párpado superior todo lleno de folículos, que es necesario identificarlo y diferenciarlo de una conjuntivitis vernal. En este caso, como pueden ver en estas fotos, tiene tanto en el párpado superior
como en el párpado inferior tomado por la Clamidia trachomatis. En el extendido del citológico, cuando hacemos la reacción inflamatoria y teñimos las láminas, un diagnóstico muy llamativo y que nos sirve de mucho es cuando podamos ver, por ejemplo, células plasmáticas que están en la parte inferior. En la parte derecha hay una célula de Leber, que también se le llama macrófago, ahí faltó y se pasó para allá. Las células con cuerpos de inclusión que están dentro del citoplasma de la célula, y más el diagnóstico clínico del oftalmólogo, prácticamente podríamos decir que es una conjuntivitis de inclusión por Clamidia trachomatis o en su defecto un tracoma. Nuestras estadísticas, bueno, en el 2018 hemos tenido prácticamente unas 241 muestras, ¿no? Pero de ellas hemos aislado 225 bacterias y otras a veces no las logramos aislar porque ya el paciente viene medicado, etc. Y la incidencia bacteriana en cuanto a las conjuntivitis, vemos que el agente más, que más viene a las conjuntivitis a nuestro servicio es el Staphylococcus epidermidis, con un 54.7% de incidencia. Le sigue el aureus y posteriormente vienen las bacterias gram negativas que vienen en menor proporción, como la Enterobacter cloacae, el Escherichia coli en 1.3%, entre otras que vienen a veces en 1%. Pero generalmente predominan las gram positivas en todas las infecciones oculares. Referente a las queratitis o úlceras corneales, podemos mencionar que la queratitis es una inflamación externa del epitelio corneal que ocurre con mucha frecuencia en la estructura anterior de la córnea. A veces no toma otras capas de la córnea, solamente queda en forma superficial, por eso se le dice que es una queratitis. Hasta hace unos años las queratitis de etiología mediana o fúngica eran raras, pero estaban asociadas a un trauma ocular o a la superficie ocular de la córnea. Sin embargo, también hay un aumento en la incidencia por el uso de los lentes de contacto, que vemos que a veces se usan en forma inadecuada, poco higiénica, entonces son los vehículos para las infecciones en la córnea, ¿no? Entonces vemos que las queratitis son 6 veces más frecuentes en portadores de lentes de contacto y posiblemente provocan escoriaciones en la córnea y también, el mismo lente de contacto por una hipercapnia o hipoxia corneal causan un problema ahí de inflamación en la composición, y el lente influye en toda esta inflamación, y se ha visto casos en que los trofozoitos, por ejemplo, de la acanthamiba se pegan a estos lentes de contacto. Hay una mayor facilidad de adherirse a estos lentes de contacto en realidad por un problema en estos lentes que salieron ya de primera generación, que son los de hidrogel o silicona, ¿no? Pero mayormente los que atacan más a la córnea son los hongos muchas veces, y entre ellos está los Fusarium. La mayoría de las queratitis por lo general a veces se resuelven porque es una capa superficial de la córnea, y la mayoría de las queratitis también tienen una incidencia en cuanto a bacterias, como podemos ver, que son en gram positivos. Los gram positivos prácticamente son el 80% de estas queratitis y podrían provocar o llegar a una úlcera corneal, y también en un menor porcentaje, de un 10 al 20%, están las pseudomonas o los agentes gram negativos, como también en último lugar se mantienen las queratitis por ameba, que en este caso sería la acanthamiba. En cuanto a las úlceras corneales, que sí ya es una lesión un poquito más grave porque es una infección que puede llegar a ser severa, esta lesión suele ser producida y producir daños en las capas inferiores de la córnea. Inclusive podría llegar a perforarse. Por eso es que estas úlceras, cuando ocurre estas úlceras, podríamos, hacer un diagnóstico clínico para poder diferenciarlas fácilmente entre una úlcera micótica de una úlcera bacteriana. Por la forma, ¿no? A veces se piensa que cuando la úlcera es muy grande, blanca, de forma irregular, se piensa que es una micótica.
En cambio, cuando es una úlcera puntiforme, de bordes netos, se piensa que es una bacteriana. Pero hoy por hoy, a veces ese diagnóstico clínico falla muchas veces, por eso es recomendable mejor hacer un examen microbiológico para determinar exactamente qué es lo que está pasando en esa córnea. Sobre todo cuando la úlcera es profunda y es mayor de 1 por 1 milímetros de extensión y esta lesión se está adelgazando, entonces adelgaza la córnea y podría correr el riesgo de una córnea perforada. Entonces es necesario tener todos estos casos en cuenta y ver si existe hipopion, necrosis, la úlcera es crónica. Por ejemplo, aquí estamos viendo, como les decía, ¿no? Una úlcera pequeña ya en el lado izquierdo, muy chiquita, podría dar el diagnóstico de una úlcera bacteriana. Y en el otro lado, por la forma tan aparatosa que se presenta, podría ser una úlcera micótica. Sin embargo, tenemos que tener también en cuenta los antecedentes del paciente. Generalmente, cuando son pacientes que vienen de las zonas urbano-marginales o vienen de zonas agrícolas o de fuera de Lima, de las provincias, por lo general son obreros, sus úlceras tienden a tener hongos. Cuando son de la ciudad, a veces es un poco menos dudoso de que sean hongos, pero a veces están mixtas, o sea, pueden haber hongos y pueden haber también bacterias. Hay diferentes tipos de úlceras, como podemos ver en este cuadro, y las úlceras a veces son transparentes, que podríamos pensar que son úlceras herpéticas o virales. Para esto a veces no lo podemos demostrar por los métodos normales del laboratorio. Entonces, pero ahí sí es muy importante el diagnóstico, en este caso clínico del profesional. En cuanto a las úlceras córneas de las córneas, podemos decir que tenemos esta estadística, ¿no? Se ha movido acá un poquito la diapositiva, pero las úlceras bacterianas de 487 pacientes, vemos que las bacterianas son un aproximado de 320 en el 2018. Las mixtas, o sea, las que han tenido tanto hongos como bacterias, son 78, y las de las micóticas netas son solamente 17. Igualmente hacemos diagnóstico simplemente en el frotis, porque a veces en el frotis podemos ver ya la hifa septada, podemos dar el diagnóstico, pero sin embargo en el saburó no tuvimos la suerte de poder aislar al hongo y por consiguiente no lo podemos identificar. Entonces también hay úlceras que a veces buscamos, pero no encontramos ni hongos ni bacterias. En cuanto a la incidencia en bacterias, en cuanto a las úlceras corneales, vemos igualmente, ¿no?, que los Staphylococcus epidermidis llevan siempre el primer lugar, porque acá tenemos de 511 microorganismos aislados, el 52.8% son Staphylococcus epidermidis, el 8.6% son Staphylococcus aureus, y en cuanto a los gram negativos están siempre por debajo con un 7% en el caso de Pseudomonas y Serratia en un 2.2%. O sea, siempre son menores los negativos, aunque a veces hay cierta variabilidad al respecto. La canaliculitis también es una infección muy poco frecuente, pero que también se observa en nuestro centro. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar el Actinomyces israelí, la Nocardia, el Fusarium. Y la toma de muestra fue justamente haciendo un drenaje del canalículo lagrimal, ¿no?, con la espátula de Kimura, como lo ven en la pantalla, drenar este conducto lagrimal y poder observar al microscopio para ver qué identificamos. Otro de los temas interesantes es la endoftalmitis. Las endoftalmitis en realidad pues es la más temida, porque esto puede ocurrir en sala de operaciones. Es una inflamación de los fluidos y tejidos intraoculares y a pesar de un tratamiento adecuado muchas veces se conduce a la pérdida total o parcial de la visión. Entonces los microorganismos pueden alcanzar el globo ocular y puede ser por inoculación directa, o sea, en este caso por un trauma, un accidente de tránsito o un problema postquirúrgico a través de una úlcera corneal o una queratitis, por diseminación hematógena, que los microorganismos causales en forma de presentación clínica difieren en función de la puerta de entrada,
y puede ser normalmente postquirúrgica, o sea, porque ha sido operada esta persona y de repente por una operación de catarata no muy bien hecha, posiblemente puede presentarse una endoftalmitis en las 6 primeras semanas de intervención. Entonces es necesario hacer un seguimiento del paciente. O una endoftalmitis postraumática, ¿no?, secundaria a la penetración del globo ocular por un cuerpo extraño, que muchas veces ocurre en los obreros, albañiles, mecánicos, etc. O una endoftalmitis endógena, que es poco frecuente, pero se ve en pacientes inmunodeprimidos o suprimidos, adictos a drogas, que justamente pueden llegar a esta lamentable situación. En cuanto a nuestras estadísticas, en todo el año 2018 hemos tenido 50 muestras de endoftalmitis, pero 16 solamente han sido susceptibles de ser positivas a bacterias. Las otras muestras en realidad han salido negativas, entonces han sido endoftalmitis que habría que determinar cuál habrá sido la causa, pero no ha sido en ese momento infecciosa. Los materiales que debe tener la sala de operaciones para el caso de una endoftalmitis deben tener un tubo de caldo nutritivo, que es un tubo que nutre a las bacterias en forma aeróbica, y un tubo de caldo de tioglicolato para las bacterias anaeróbicas. Igualmente deben contar con un cultivo para hongos, en este caso es el cultivo Saburó, y lógicamente láminas para hacer coloraciones rápidas para determinar qué es lo que se puede ver en el vitrio en ese instante. Se puede mandar al laboratorio para que nosotros coloreemos rápidamente y podamos determinar si hay alguna bacteria rápida. Y lógicamente todo este trabajo se tiene que hacer alrededor de un mechero de alcohol de preferencia para evitar contaminación cruzada. Los procedimientos que se deben hacer en sala de operaciones en el caso de una endoftalmitis, que se toma un vitrio, para la determinación de una endoftalmitis, pues un estudio de una secreción del fondo de saco no es buena porque va a tender a confundir el diagnóstico. Entonces el oftalmólogo tiene que tomar un aspirado de la cámara vítrea con una jeringa estéril, y esta jeringa, tomar una gotita, ¿no?, y colocarlo en un portaobjetos para colorearlo y poder determinar inmediatamente qué tipo de bacterias hay, si es una bacteria gram positiva, una bacteria gram negativa, o en su defecto ver si hay mucha reacción inflamatoria. Y esto hay que colocarlo asépticamente en los medios de transporte. En este caso son los caldos nutritivos y el caldo tioglicolato. Entonces, como la muestra normalmente del vitrio es tan pequeña, tiene que tener mucha habilidad para poder repartir en todos estos medios para poder determinar qué cosa existe dentro del vitrio, ¿no? Entonces tiene que tener una gotita para la coloración, otro poquito para el caldo nutritivo y otro para el tioglicolato, y esto inmediatamente hay que incubarlo a 37 grados centígrados, llevarlo al laboratorio o tenerlo a medio ambiente hasta que podamos recibir la muestra. En el caso de los anaerobios también es importante tener en cuenta que el espécimen es muy susceptible, y esto, si lo sacan en una jeringa, hay que enviar la jeringa a los 30 minutos, quitarle la burbuja y mandarlo inmediatamente al laboratorio para que esto sea cultivado adecuadamente y incubarlo a 37 grados centígrados. Lógicamente toda muestra debe ser claramente etiquetada con los nombres del paciente, etcétera, etcétera. Toda la afiliación del paciente es importante, inclusive el diagnóstico, ¿no?, y por qué se tiene esta endoftalmitis. Hay criterios también para rechazar la muestra. Muchas veces las muestras llegan mal porque no están bien enviadas, las muestras no indican la procedencia, no indican el tipo de examen que hay que hacer, la temperatura que llegó mal, lo congelaron, o de repente demoró en el envío, se demoraron demasiado tiempo en enviarlo al laboratorio, está mal rotulada, está derramada, o simplemente se ven indicios de que esta muestra está contaminada. Ya nosotros la tenemos que rechazar y avisarle al especialista lo que ocurrió. Nosotros también tenemos uveitis, pero lamentablemente en el caso del área de uveitis no la servimos todavía, porque ahí hay que tener, ya estamos en proyecto de hacer o implementar biología molecular para poder servir a este servicio, porque ahí hay que ver virus, hay que ver citomegalovirus o tuberculosis tal vez, que todavía no tenemos esa capacidad.
En cuanto al aislamiento de los gérmenes, tenemos que tener en cuenta que para hacer un cultivo bacteriano tenemos que prever al paciente, ¿no?, de que se recomienda que 24 a 48 horas no deberían tener un tratamiento antibiótico antes de hacerle un cultivo, ¿no? Y enviarlo con un diagnóstico presuntivo para nosotros tener una idea de lo que está pasando. Igualmente, nosotros con esta muestra la incubamos, sembramos en diferentes agares, que son agares primarios selectivos, donde las bacterias van a crecer, unas sí, otras no, y de acuerdo a eso vamos a ir seleccionando la bacteria que estamos buscando. Vamos a hacer las coloraciones que se tienen que hacer para determinar si son gram positivos o gram negativos, y lógicamente hacemos después la sensibilidad antimicrobiana, pero usamos el sistema Microscan, que es la microbiología semiautomatizada y computarizada hoy por hoy, que es esta. La usamos muy bien, nos ayuda muchísimo, nos ayuda con los diagnósticos, salen mucho más rápidos. Ese es el scan que nos lee el panel que está abajo. En la parte superior de este panel están todos los reactivos que antes nos demorábamos en hacer. Estos reactivos casi toda una mañana, ahora ya vienen en pocillos pequeñitos y prácticamente nos indica el nombre y el apellido de la bacteria. Y en la parte inferior vemos los antibióticos, entonces nos está indicando la sensibilidad de esta bacteria o la resistencia que pueda tener. En cuanto al informe que nosotros mandamos a los residentes, en este caso es una charla que también yo se las doy a los residentes para que puedan entender el estudio o el informe que nosotros enviamos. En la parte superior va todos los resultados directos, que son el estudio de pestañas y las coloraciones, y luego viene la parte inferior donde indicamos el nombre de la bacteria, género y especie. Posteriormente indicamos el antibiograma, ¿no?, que está reportado ahí en la parte inferior con la MIC, o sea, la concentración mínima inhibitoria, y esto se interpreta como la mínima cantidad del antibiótico que inhibe de manera completa el crecimiento de una cepa bacteriana. Lógicamente esto se interpreta como sensible, intermedio o resistente. Y va las alertas, porque si son beta-lactamasas, que ya ustedes saben, son beta-lactamasas positivas, son enzimas producidas por algunas bacterias y son responsables de la resistencia que exhiben ante la acción de estos antibióticos beta-lactámicos, como son las penicilinas, ¿no?, las cefalosporinas, los carbapenems y los ertapenems. Las BLE, que también es otra alerta, en este caso es para las bacterias gram negativas, también son cepas productoras de enzimas beta-lactamasa de espectro extendido, ¿se entiende?, que comprenden a los bacilos gram negativos. Ahí tenemos a las Klebsiella, Pseudomonas, etc. Estas son capaces de inactivar, y además de a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera y segunda generación, a las oximinosefalosporinas y a las treonam. O sea, son terribles. Las cepas BLE también son multiresistentes, presentan resistencia a todos los betalactámicos, ¿no?, excepto en este caso al priori a las 7-alfa-metoxicefalosporina o cefamicinas y a los carbapenémicos. Además, los plásmidos que codifican esta resistencia portan genes de resistencia a otros antibióticos como el clotrimazol, el aminoglucósido y tetraciclinas. Es un fenómeno de resistencia muchas veces cruzado. Pero parece que al determinar combinaciones, por ejemplo, nos está haciendo mucho bien o nos ayuda mucho la gatifloxacina. Ahorita está muy bien. Si se usa con el meropenem, tiene un efecto sinérgico y ayuda probablemente a que esta bacteria sea sensible. Es por esto que tenemos que usar algunos antibióticos que a veces no vienen en gotas oftalmológicas. Como ustedes saben, a veces las gotas antibióticas en ojos son muy pocas que vienen en gotas y vienen en sólido, como por ejemplo la vancomicina y otros, ¿no? Entonces es necesario a veces tener que cambiarlas o modificarlas y pasarlas a gotas. Llegado eso, por ejemplo, la vancomicina, hay que usar 1 miligramo, diluirlo en 0.1 mililitro, ¿no?, para poder convertirlo a gotas. Igual la ceftazidima y la amicacina. Entonces habría que convertirlo a gotero. En cuanto a la sensibilidad del 2017, que lo tengo hasta ahora, podríamos conversar algo sobre la sensibilidad de este año, que más o menos se mantiene, creo, por este año 2018. Vemos en el caso de las gram negativas, en este caso ponemos a la Pseudomonas aeruginosa. Si vemos acá, si tiene un porcentaje mayor del 80%,
es una buena sensibilidad. En nuestro caso, en oftalmología, las gram negativas felizmente se portan bien en el sentido de que son sensibles a la mayoría de nuestros antibióticos, como son la ciprofloxacina, gentamicina, imipenem, tobramicina, micacina, ceftazidima, levofloxacina. Últimamente la levofloxacina y la ceftazidima sí alcanzan el 100%, pero tienen altibajos, ¿no? Han estado bajando, pero oscilan entre 80 y 100, se puede considerar que son buena sensibilidad. Pero no podemos decir lo mismo para las gram positivas. Las gram positivas, como pueden ver en este cuadro, las únicas que se mantienen en un 100% de sensibilidad son la vancomicina, como lo estaba diciendo, en un 100%, felizmente hasta la fecha no hemos tenido ninguna bacteria vancomicina resistente. Tenemos a la gatifloxacina, que es otro ayudante muy interesante, que también se mantiene con una buena sensibilidad. Le sigue la moxifloxacina. Y el cloranfenicol ha tenido altas y bajas porque se dejó de usar un tiempo y parece que retomó la sensibilidad en un 82% más o menos en el 2016 y volvió a bajar en el 2017, ¿no? En cambio las otras como la clindamicina, la gentamicina, la ofloxacina, la tetraciclina, etcétera, ya no sirve para gram positivas, están completamente resistentes. Entrando al área de hongos, rápidamente vemos la micología. Este es un saburó donde colectamos nuestras muestras. Podemos decir que los hongos más frecuentes que vemos en las úlceras corneales es el fusarium. El fusarium tiene un 60% de incidencia, siguiéndole el aspergillus con un 16%, las levaduras un 12% y entre otros hongos el 3%, tenemos ahí al Pseudosporium, etc. Y otros en un 5%, o sea, se mantienen 1%, pero hay diferentes tipos de hongos. Pero generalmente el que sí se lleva el trofeo es el fusarium, que generalmente se utiliza o se ve en las úlceras corneales. Sabemos, por ejemplo, también que la cándida, entre las levaduras, la cándida krusei, presenta una resistencia natural al fluconazol. Es por ello que en la actualidad estamos ya realizando la identificación de sensibilidad para levaduras y utilizamos el método de Kirby-Power, pero usamos el fluconazol y el voriconazol porque por indicación del Instituto Nacional de Salud. Acá podemos ver una coloración, por ejemplo, una coloración PAS y una coloración Yensa, como tranquilamente podemos ver las hifas septadas de una úlcera corneal. Acá tenemos nuestros cultivos que los guardamos en tubos, ¿no?, a 27 grados centígrados para poderlos aislar a los hongos filamentosos y a 37 grados para las levaduriformes. Acá tenemos una vista de unos hongos en forma macroscópica que tienen unos colores muy simpáticos. Por ejemplo, el aspergillus es todo verde, en cambio el fusarium se ha movido, el fusarium es el que está en el lado derecho. Acá tenemos otros hongos ya con azul de lactofenol, igual la aspergillus que está en este lado izquierdo y el fusarium con el lactofenol al otro lado. En cuanto a los parásitos, bueno, hay parásitos protozoarios, artrópodos, nemátodos, ácaros. Podemos empezar con las amebas de vida libre, que se denominan así porque son capaces de vivir como parásitos, también pueden hacerlo como organismos de vida libre. Pueden estar en las piscinas, en el agua potable, en los jardines, puede estar en el mar, en diferentes sitios, y los lentes de contacto muchas veces son los que adquieren la ameba, ¿no?, por descuido del usuario, por no tener un adecuado higiene, digámoslo así. Entonces, la técnica para tomar la muestra se toma con una espátula de Kimura de la lesión y también con un algodón se recoge del fondo de saco para colectar si hubiera amebas en la parte inferior y esto todo ponerlo en un medio de mías. Acá, por ejemplo, están viendo dos tipos de úlceras sospechosas de amebas. Y la ameba de vida libre, por lo general, son numerosas y están, como ya dije antes, en los suelos y en la vegetación. Pero en lo que refiere a las úlceras corneales, la que más vemos es la cantameba, a pesar de que hay otras como la Naegleria, la Balamutia, etc. Y estas amebas son de importancia en salud pública
Por eso es importante vigilar las piscinas muchas veces, ¿no? Que es donde hay el contagio. La cantamoeba pues es un protozoario en realidad formador de quistes, ¿no? Es muy resistente a diferentes temperaturas, inclusive a la desecación, y causa las queratitis en la mayoría de los portadores de lentes de contacto. Acá hay diferentes, estas fotos las he tomado de otra bibliografía, no son nuestras, pero esta sí. Esta es una ameba que hemos tomado acá. La morfología en general son quistes redondos con un citoplasma granular, ¿no? Presentan barras cromidiales. Esta es una foto realizada en el laboratorio. Y esta otra, que también la tomamos en nuestro laboratorio, que es muy característica, ya una vez que uno la ve no se lo olvida. Presenta un halo claro de doble membrana que rodea el núcleo, un gran nucleolo, ocasionalmente son vistos con diminutos puntos hematoxifílicos, mayor de 6 en el interior de la membrana nuclear. Los especímenes, normalmente aislamos a la ameba, nosotros tomamos, como dije, una muestra del epitelio corneal. A veces se puede hacer un estudio histopatológico o se lleva un agar sin nutrientes, como es en el caso de nosotros hacemos con el MIAS. El MIAS es un medio que tiene extracto de malta 0.02 gramos, tiene extracto de levadura 0.02, agar, y se le echa una solución amebosalina, o también se le puede echar cloruro de sodio, y ahí lo conservamos para poder visualizar este MIAS por 10 o 20 días, ¿no? Observamos constantemente. Entonces es recomendable pues el tratamiento permanente de las piscinas con hipoclorito de sodio, cloro, gas, etcétera, otros productos químicos eficaces y eficientes sin perjuicio de la salud humana. Entonces el control biológico de los cuerpos de agua también es importante, eso es el saneamiento que debe cuidar las municipalidades, porque ahí fundamentalmente hay contaminación por parásitos, protozoarios, etcétera, y amebas de vida libre. Pasamos a otro punto, que es en las blefaritis. Las blefaritis también es una infección muy recurrente, muy común, que viene a nuestro laboratorio, y se trata de infecciones del párpado que pueden afectar al margen anterior de las glándulas meibonianas. Estas infecciones suelen relacionarse con alteraciones de las secreciones lipídicas, y también se aíslan a muchas veces bacterias que son factores para poder causar las blefaritis, que están acompañadas con ácaros o con bacterias. Como pueden ver ahí, pueden ser los estafilococos o el Corynebacterium. También se ha observado hongos como los levaduras, que son el Pityrosporum, que son tanto el Pityrosporum ovale como el Pityrosporum orbicularis, como el Demodex follicularum. Por ejemplo, aquí estamos viendo un estudio de pestañas. Tomamos pestañas, un promedio de 5 pestañas de abajo, 5 pestañas de arriba, para poder observar al microscopio y poder mirar si efectivamente qué es lo que existe ahí. También para poder observar a las levaduras hay que hacer un raspado del borde palpebral para ver las Pityrosporum ovale o Pityrosporum orbiculares, que generalmente en niños es muy prevalente. Por ejemplo, aquí están viendo, este es un niño que tenía sus levaduras, tanto las levaduras de arriba, que son los Pityrosporum ovale, y los de abajo, que son los Pityrosporum orbiculares. Pasamos a los ácaros. Los ácaros también son de importancia porque actúan sobre el huésped, principalmente produciendo pequeños traumatismos, los cuales pueden facilitar una infección bacteriana secundaria, ocasionando fenómenos de hipersensibilidad y pudiendo comportarse también como vectores de agentes infecciosos, ¿no es cierto?, que ingresan al ojo, bacterias. Estos ácaros, como el Demodex folliculorum, que es famoso ya en oftalmología, son ácaros prácticamente microscópicos de 0,3 a 0,4 milímetros de longitud. Algo más grandes son las hembras, de 80 a 50 micras, y estos parásitos prácticamente están dentro del folículo piloso, en las glándulas sebáceas, y provocan pues un ligero prurito, una reacción tisular fibrosa alrededor de toda el área afectada, y forman inclusive madrigueras, ¿no? En una pestaña, pero a veces hay una madriguera de 10 o 20 ácaros, y esto ocasiona pues escozor. Estos ácaros tienen un apetito voraz y una vida sexual muy urgente, o sea, ponen huevos casi permanentemente, y los huevos eclosionan cada 3 días,
y este ciclo de este ácaro es muy rápido y por consiguiente la población aumenta muy rápidamente. El ciclo biológico en sí es un huevo, como lo ven al lado izquierdo, este es un huevo, luego pasa a una larva ápoda, y si ustedes observan un poco más, lástima que no tengo puntero, sí, no sé, en la parte inferior de la larva ven cómo la larva va saliendo. Por si acaso estas fotos son tomadas aquí en nuestro laboratorio, no son de ningún otro libro. Esta larva está saliendo y dejando un exoesqueleto en la parte inferior, se ve una parte transparente. Esos exoesqueletos quedan en el folículo y por lo general obstruyen las glándulas meibonianas. Entonces provocan precisamente los chalazos a repetición, ¿no? Que pueden ser por los exoesqueletos de estos ácaros o también podrían ser por bacterias, y esto ocasiona toda una inflamación, ¿no? Entonces estos ácaros pasan y mudan a ser adultos, pasan a una larva hexápoda o ninfa octópoda y pasan a adulto. Y tienen 6 patas que presentan numerosos tubérculos. Aquí pueden ver otra foto, que todo esto es de nuestro laboratorio. Pueden ver un adulto con huevos y acá los folículos de las pestañas, donde estos ácaros prácticamente se adhieren muy fuertemente, y ahí es donde los podemos encontrar. Los signos de estos pacientes con blefaritis: generalmente se ve una descamación en el borde del párpado, hay una seborrea abundante, hay detritus, enrojecimiento del borde palpebral, hay un edema marginal, incluso hay falta de pestañas y hay estos chalazos a repetición, como decía, ¿no? Inclusive hay pacientes que tienen estos chalazos periódicamente y el oftalmólogo muchas veces lo único que hace es drenar el chalazo y a veces no le pide un estudio de pestañas. Entonces esto es un ciclo vicioso, cada 2-3 meses regresa con un chalazo, ¿no? Las características de esta demodicosis es que hay mucha picazón, pero no siempre, porque hay pacientes que son sintomáticos y asintomáticos. Dentro de los pacientes sintomáticos son los que tienen esta picazón, ¿no? Y provocan pues una reacción inmune que sintetiza citoquinas, y estos son unas citoquinas proinflamatorias que provoca toda la inflamación del borde del párpado. Y también hay pacientes que no tienen ningún síntoma, no tienen ninguna molestia, sin embargo tienen los ácaros. Y se les descubre porque vienen por una conjuntivitis, vienen por otro motivo, por medirse la vista, y se les hace una búsqueda y efectivamente se encuentra que son portadores asintomáticos o sanos. Entonces esto se contagia a través de la toalla, los dedos, los cosméticos, son muy fáciles de transmitir, y el paciente muchas veces ni sabe que los tiene y son portadores que van contagiando a otras personas. También es importante por eso conocer el número de estos ácaros. Nosotros en nuestro laboratorio contamos los ácaros por lámina, porque no es lo mismo un paciente que tenga 4 o 5 ácaros en una lámina a uno que tenga 80 o 100. Quiere decir que la infestación es mucho más grave, mucho más penosa. Entonces hay que tomar medidas al respecto para que el tratamiento sea más efectivo. Y dentro de los factores que podemos ver el aumento de la población está la edad. Generalmente en personas de la tercera edad o adultos mayores hay una población mucho más alta. ¿Qué más podríamos decir de los démodes? Bueno, los démodes en realidad son muy frecuentes. El tratamiento es un poquito fastidioso porque no hay una crema específica. Tenemos que usar cremas que son para la piel, que son las cremas para los Sarcoptes scabiae. Entonces hay que tener mucho cuidado, o si no con una aplicación que se manda a la farmacia, que es con fórmula magistral, se prepara, que es el óxido amarillo de mercurio, que lo hacían ya nuestros abuelos, ¿no? Entonces es importante, porque esto parece como que no tiene mucha importancia, pero muchas veces los pacientes se quejan de las molestias del ácaro y se les manda antibióticos, que puede ayudar a la inflamación, pero no creo que puedan erradicar al ácaro. El último parásito que también no deja de aparecer es el Tirus pubis. También lo vemos en las pestañas, generalmente en niños, y esta especie, ustedes saben, son ectoparásitos, tienen un cuerpo aplanado dorsoventral,
¿no? Y son hematógenos, son de cabeza romboidal, tienen unas características muy fáciles de identificar, tienen 3 a 5 segmentos, ojo simple, aparato bucal adaptado para la punción, succión de forma tubular y retráctil, en fin, tienen todo un aparataje que sirve justamente para adherirse, ¿no? Tienen un tórax compuesto por 3 segmentos sin vestigios de suturas, patas robustas, ¿no? Tienen abdomen de 6 a 9 segmentos. La hembra generalmente está más separada a la escotadura, que se puede ver en el microscopio. Son pues parásitos que generalmente atacan a los niños, porque estos niños, como no tienen vello púbico, se van a las pestañas. Entonces muchas veces vienen, los papás los traen, hacemos el estudio de pestañas y encontramos estos parásitos, que es el Tirus pubis. Acá, por ejemplo, pueden ver huevos en una pestaña de un niño, ¿no? Son muy comunes en las pestañas. Entonces, el Tirus pubis también tiene su ciclo biológico, va de huevo a ninfa y de ninfa a adulto. La ninfa es el primer estadio y el adulto ya segundo estadio. Entonces, esto es una cosa que a veces pasa desapercibida, pero sí viene muchas veces a la consulta. Acá podemos ver la diferencia entre los diferentes parásitos, como vemos acá, el Tirus pubis, el pediculus, tenemos el piojo corporis, que también es uno es del cabello y otro es del cuerpo, y podemos ver, lástima que la diapositiva se ha movido. Y acá vemos la foto pues del Tirus pubis, ¿no? Que se observa que es con un huevo, es un adulto con un huevo de un parásito en las pestañas de un niño, y esta foto fue tomada en el laboratorio. Bueno, muchas gracias. Creo que he tratado de sintetizar, porque en realidad es muy amplia la información, pero espero que esto sirva para que de alguna manera puedan ustedes consultarnos cuando ustedes quieran en el Laboratorio de Microbiología Ocular. Estamos a su servicio y a la orden. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé. Bien, muchísimas gracias. Doctor Carlos Ayonarse, jefe del Servicio de Laboratorio de Microbiología Ocular del Instituto Nacional de Oftalmología. Como usted lo ha dicho, la telecapacitación ha sido muy importante. Nos ha explicado cómo funciona el Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Oftalmología, todos los exámenes que se pueden realizar, cómo es la toma de muestras, cómo se deben realizar entonces las diferentes tomas de muestras, así como los diferentes tipos de exámenes que realizan. Pedimos a los participantes que tienen caso alguna pregunta para poder realizarla. Le agradecemos que así pueda ser contestada por el doctor Carlos Ayonarse. Doctor, con respecto entonces a las principales patologías de las cuales se indican los exámenes de laboratorio de microbiología, no para todas las patologías se les indica un examen de laboratorio. ¿En qué casos se realizan estas pruebas, estos exámenes? Por ejemplo, una conjuntivitis que no resuelve con el tratamiento. ¿Cuáles serían las principales indicaciones? Ya, bueno, sí, todas las conjuntivitis son importantes en realidad, ¿no? Entonces, si lamentablemente nuestro laboratorio no está en todas partes, ni todos los oftalmólogos que de repente cuentan con un laboratorio a la mano para que les pueda ayudar en el diagnóstico laboratorial. Pero las conjuntivitis generalmente son diagnosticadas por un diagnóstico clínico. Las conjuntivitis generalmente que son acuosas, que tiene mucha agua, que llora mucho el paciente, se determina que pueden ser virales. Entonces en este caso simplemente se les da un tratamiento antiinflamatorio y un antiviral y se espera que se resuelva solo. Cuando es una conjuntivitis que tiene secreción, mucha secreción purulenta, en este caso sí se puede sospechar que es una conjuntivitis bacteriana, entonces ahí sí amerita que se le haga un estudio microbiológico para determinar qué bacteria es la que está en este momento atacando a este huésped y además la sensibilidad antibiótica, que es muy importante. Las otras conjuntivitis que también pueden estar, digamos, una conjuntivitis roja, un ojo rojo, un saco conjuntival inflamado, pero sin secreción, podría ser también una conjuntivitis alérgica, pero a mi modo de ver, me parece a mí que en este caso de conjuntivitis todas deberían ameritar
hacer la búsqueda, porque como estamos observando, las conjuntivitis no vienen puras, vienen mezcladas. O sea, el que organiza la fiesta de repente es un virus, ¿no? Podría ser, pero los invitados pueden ser bacterias o viceversa, ¿no? De repente es una conjuntivitis alérgica que inició como alérgica, pero podría tener un invitado que es una bacteria. Entonces, lo interesante sería contar con un laboratorio de microbiología ocular para determinar de esta manera y hacerlo en forma científica qué agente es el que estamos encontrando para poder determinar un tratamiento adecuado y sobre todo de acuerdo a la sensibilidad que arroje esta bacteria, para indicar el antibiótico indicado, porque también puede tener resistencia. O ya se automedicó. Muchas veces los pacientes también vienen automedicados, ¿no? Entonces es necesario decirle al paciente que tiene que suspender los antibióticos mientras se hace el proceso de investigación antibiótica. Desgraciadamente los pacientes son impacientes y quieren curarse rápido, entonces se aplican cualquier antibiótico y de repente ese antibiótico no es el indicado para esa afección. Nos había mencionado otro tipo de procedimientos, exámenes, por los cuales cuenta el Departamento de Microbiología del Instituto de Oftalmología. Si me podría, por favor, mencionar los exámenes u otros procedimientos que también podemos, desde otros hospitales, establecimientos de salud, también indicarlos también en el instituto. Bueno, nosotros fundamentalmente hacemos cultivos bacterianos de todo lo que es conjuntivas y hacemos también determinación para determinar cuál es el agente de las úlceras corneales provocadas por los lentes de contacto. Los lentes de contacto hoy por hoy están cumpliendo una labor, si bien es cierto, a veces estética para la persona, pero ocasionan infecciones en la córnea. Entonces también sería bueno enviar a un paciente que tenga una úlcera corneal al instituto para determinar de qué se trata, ¿no? En el caso de las blefaritis también, porque es un examen en realidad sencillo, pero es bueno saber de por qué es esta blefaritis y nosotros estamos dispuestos a dar el diagnóstico en lo más rápido posible. En el caso de las endoftalmitis, bueno, dudo que me puedan mandar de otros centros, pero si es necesario, con mucho gusto, pueden mandarme la muestra para determinar si hay algún problema en el vitrio, qué tipo de bacteria hay. Doctor, en el caso de la toma de muestra, la realiza el establecimiento de salud que solicita, o muchas veces el paciente va al instituto para que realicen la muestra. ¿Y qué consideraciones tiene? Nos había mencionado a veces que la muestra es despreciada, que a veces no hay una buena toma de muestra o sobre el tiempo. ¿Qué consideraciones por respecto a la toma de muestra? Claro, justamente la toma de muestra es muy importante. Entonces, lo ideal sería que manden al paciente, si puede venir el paciente, nosotros nos encargamos de tomarle la muestra, ¿no? Si el paciente no puede venir y tiene que enviar una muestra, por ejemplo, de sala de operaciones, entonces sería bueno que se comuniquen con nosotros para hacer las coordinaciones, para que nosotros les podamos proporcionar los medios de cultivo y les enviamos o recogen los medios de cultivo y nos envían las muestras ya en cultivo, porque las muestras de vitrio sí la tiene que tomar el oftalmólogo en sala de operaciones con una jeringa de tuberculina. Por lo demás, nosotros tomamos muestras aquí, cuando son úlceras corneales, problemas. Si el paciente puede caminar, que venga y nosotros le tomamos la muestra, porque es muy complicado si nos toman la muestra de allá, porque es muy probable que no venga bien. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente presentación. El doctor Carlos Ayón Arce, jefe del Departamento de Biología y Instituto de Oftalmología. Recordarle que esta capacitación va a ser colgada en el canal de YouTube, donde todos los especialistas podrán visualizarla cuando deseen. Ha sido muy importante esta presentación. Doctor, agradecerle, esperando invitarlo en otras capacitaciones. Un gran saludo para usted y a todo el equipo del Instituto Nacional de Oftalmología. Muchas gracias. Muchas gracias, a sus órdenes.